presencia y de tu Santo Espíritu. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Una vez más saludo, bendigo a cada uno de los hermanos y amistades que se han sumado, familiares también. El otro día estaba mirando en las redes sociales, en la página de la iglesia, y me quedé sorprendida de los lugares que visitaban nuestra página, lugares que no teníamos pensado. Nosotros solamente creíamos que estaban en Perú, en Entre Ríos, Paraná, que estaban en Capital o aquí en Pilar, en Del Viso, pero habían otros lugares más, y la verdad que eso es lo que Dios quiere, que el reino de los cielos sea extendido, que se rompan todas las limitaciones y que podamos seguir. O sea, Dios quiere que su palabra fluya, su palabra corra sin límites, que su palabra siga llegando a más personas para que puedan ser alcanzadas, puedan ser salvas y puedan disfrutar del amor y la relación de Dios, que puedan conocerlo a Él, que puedan participar de esa cercanía con Dios, que no solamente busquen una religión, sino que busquen una relación con nuestro Padre Celestial. Bueno, quería decirles que nuestro pastor está demorado, él pide disculpas, está en Panamericana hace buen rato, así es que vamos a seguir nosotros con la predicación. La palabra que habíamos preparado para hoy es aprendiendo a pedir. Aprendiendo a pedir. Ustedes dirán, pero yo sé pedir, soy educado, soy respetuoso, ¿no? Aprendiendo a pedir. Pero nuestro Padre Dios es Dios y Él es santo, Él es respetuoso. Pero vieron que hoy por hoy hay chicos que no saben pedir, ¿verdad? Algunos son muy prepotentes, muy insistentes. Piden por pedir sin tener propósitos, simplemente porque desean, porque aquí en Argentina dicen porque se les canta, o sea, porque simplemente se le ocurrió y eso fue lo que pidió. Hoy te pide una cosa, mañana ve otra y quiere esa, ¿no? Pero el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra a pedir bien, a pedir las cosas, ¿sí? A pedir bien cada una de las peticiones que hay en nuestro corazón, cada una de las necesidades que tenemos. Él quiere que aprendamos a pedir, por eso nos dejó en su palabra. Y hoy vamos a compartir. El pastor la semana pasada les había dicho que sería bueno que tengan un anotador, una lapicera. Así es que si tienen la lapicera y el anotador a la mano, les voy a dar, porque son un par de citas que vamos a tener, pero la palabra base es Santiago 4 del 3 al 6, ¿sí? Santiago 4 del 3 al 6. Así es que si ya tienen anotada la palabra y tienen la Biblia en la mano, vamos a leer, ¿sí? Santiago 4 del 3 al 6. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Y él sigue en la palabra, luego vamos a explicar un poquito esto. Sigue diciendo el Señor, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Esta palabra para el cristiano es muy conocido, se ha hablado muchas veces cuando se habla de la oración, ¿no? Pero tal vez alguno no ha entendido el verdadero propósito, porque la palabra no solamente dice pedís y no recibís porque pedís mal, sino que él continúa, dice para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Él comienza a explicar y el Señor dice, o sea, pedís. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas peticiones, muchas necesidades en el corazón, ¿verdad? Algunos son económicos, familiares, laborales, de salud y tantas otras cosas. Hay en el corazón sueños, anhelos, propósitos, estudios, por los hijos, por los padres. Hay tanto para pedir, ¿verdad?
Pero dice, y no recibís. Y luego vamos a seguir viendo por qué, cuáles son las claves para recibir lo que pedimos, qué es lo que Dios está diciendo que realmente está mal en nosotros y que lo podemos corregir gracias a que Él nos aclara, nos enseña, trae revelación justamente para que nosotros sepamos y observemos qué estamos haciendo mal, cómo estamos pidiendo, cuál es la actitud, ¿no? Y que estamos a tiempo para corregirlo. Dice, para gastar en vuestros deleites. Hablábamos acerca de los chicos piden sin tomar conciencia de que si el padre, la madre, el tutor, el abuelo, el tío, tiene la posibilidad de comprarle lo que está pidiendo. No toma conciencia si hay otras prioridades, si hay otras urgencias, si hay otras necesidades. No toma en cuenta si el padre, si la madre pueden realmente, si tienen trabajo o no, si pueden cubrir esa petición. Si es importante su petición antes que otras necesidades. No toman en cuenta, ¿verdad? Y así pasa con algunos de nosotros los adultos. A veces no tomamos en cuenta. Si bien es cierto que Dios es el dueño del oro y de la plata, Él es el Señor de todo, pero Él está hablando del corazón, Él está hablando de las actitudes del corazón. Por eso dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y Él quiere que nosotros entendamos que lo que pedimos tiene que tener un buen objetivo, tiene que tener un buen propósito y que tiene que alinearse a las enseñanzas que Dios ha puesto, ha establecido, ¿sí? Que Dios ha establecido. Así que les pido que nosotros podamos desmenuzar la palabra de Dios, ¿sí? Y Él sigue diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo que está diciendo es, si tus deseos son solamente con fines egoístas, con fines particulares, simplemente porque envidias a otro lo que tiene, lo que ha alcanzado, lo que ha logrado, si anhelas celosamente de repente el bienestar de otros, eso es mirarlo con ojos del mundo, le llama, o sea, fuera de Dios, sin temor al Señor, sin tener el corazón de Dios, ¿sí? También dice, o pensás, versículo 5, que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Dios quiere que tu corazón tenga el mismo sentir de Él. Que ames tanto lo que Él ama para que puedas pedir realmente con base, con sencillez. Y en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Gracia es favor de Dios. Gracia es regalo de Dios. Un regalo que nosotros no nos merecemos, pero que Él desea darlo. Y dice que a quienes no se los da, no se lo da al soberbio, o sea, no le da a aquel que está pensando solamente en sus propios fines, sino le da a aquel que es humilde, a aquel que tiene un corazón rendido, a aquel que busca primero exaltar a Dios, agradar a Dios, a aquel que está buscando que lo que va a pedir realmente va a adorar a Dios, aquello que va a pedir también va a beneficiar, va a bendecir a otros, no solamente va a ser beneficiado aquel que pide, sino a muchos va a involucrar en esa bendición, en esa petición. Así es que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Santiago, a través de Santiago, ¿sí? Así es que nosotros debemos meditar qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Buscamos solamente por vanidad o es que realmente necesitamos esa petición? La necesitamos y es importante para nuestras vidas, por eso es que pedimos que Dios ponga su favor sobre nuestras vidas, ¿sí? Busquemos siempre en medio de nuestra oración también involucrar y pedir por otros, pedir por aquella persona que conocemos, que nos ha de repente pedido también que lo sumemos en nuestras oraciones. Si nosotros estamos pidiendo por un bien familiar, si estamos pidiendo por un milagro de sanidad, que nos acordemos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos,
que están atravesando sus propias luchas, y también involúcralo en tus peticiones, súmalos en tu oración. Esa es la oración que Dios busca, eso es lo que le agrada al Señor. Él quiere que muchos también puedan ser bendecidos por medio de aquel que le conoce, ¿sí? Los que no le conocen puedan ser ganados, puedan ser bendecidos por medio de tu oración, por medio de tu petición, ¿sí? Así es que también dentro de tu oración o dentro de tu petición tienes que pretender que tus favores, o sea, ese favor que le estás pidiendo a Dios, esa bendición, ese milagro que estás pidiéndole a Dios, tiene que ser para exaltarle a Dios, ¿no? Para exaltarle a Dios. Por ejemplo, puedes pedir de repente un trabajo. Y ese trabajo tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. O sea, cuando Dios te otorga ese trabajo, tienes que ser puntual, ser el mejor empleado, dar lo mejor de ti y poder así testificar que Dios te dio ese trabajo. Pero sin embargo, si tú vas a ser una persona impuntual, una persona que no cubre con las expectativas que el jefe te da, mejor no digas que eres cristiano, mejor no digas que crees en Dios o que Dios te dio esa bendición. Porque ¿sabes qué dice el Señor? Dice que estarías dando deshonra al nombre de Dios. Entonces cuidemos para qué son las peticiones que tenemos y cuáles son los objetivos después de recibirlos. Vamos a bendecir el nombre de Dios, vamos a bendecir a otros. ¿Cuál es? Cuando pedimos por finanza, por la economía, por de repente un negocio que tenemos y no está yendo bien, Señor, necesitamos que operes ahí, que pongas tu mano. Señor, cambia la realidad de mi negocio, Señor, ayúdame, prospérame, necesito que tú manejes con tus economía del reino, Dios, y no con la economía de estos tiempos. Y entonces cuando Dios, que conoce tu corazón y te bendice, no te olvides que Él fue el que te bendijo. Y dale gloria, dale honra, no solamente de labios, sino con tu propia vida, ¿sí? Con tu propia vida, ¿sí? Con tu propia vida. Testifica, bendice, separa de la bendición que Dios te ha dado y cumple con el diezmo, con la ofrenda que Dios se merece. Que Dios es el dador, pero también Él aún así puso en los estatutos que podamos diezmar, que nosotros debemos diezmar. ¿Qué es diezmar? Es separar el 10% de todo lo que Él nos bendice, para que el 90% que tenemos, que quede en nuestro poder, sea guardado por Dios, sea bendecido por Dios, y el ladrón no lo robe, ¿sí? Y ni enfermedad lo arruine. Así es que eso es lo que el Señor nos va enseñando con el libro de Santiago. Pero vamos a aprender cómo es la forma correcta entonces de pedir algo. Vamos a aprender a través de la vida de dos hombres que la Biblia nos muestra. Hay muchísimos, pero yo separé a dos personas. Son dos reyes a propósito y son padre e hijo, ¿sí? A mí siempre me gusta mucho aprender acerca de la biografía de estos hombres y mujeres de la Biblia, porque Dios no nos esconde nada, no nos oculta nada de sus vidas, ¿sí? Aún de sus errores, tenemos mucho que aprender, y de sus aciertos, cuanto más. Dios no ocultó nada para que nosotros sepamos cómo hacer para que nos vaya bien, ¿sí? Así que una vez más agarra tu lapicera, agarra tu Biblia, tu cuaderno, y vamos a anotar, porque para leer se va a hacer muy largo, pero vamos a anotar la cita. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, del 17 al 20. Primera de Crónicas 29, del 17 al 20. ¿Sí? Primera de Crónicas. Si ya lo tienes, la palabra de Dios dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti.
Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa, para la cual yo he hecho preparativos. Versículo 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Amén. Aquí vemos la actitud correcta de pedir a Dios, la actitud correcta de acercarse a Dios. Sabemos que David no es un ser perfecto, porque es un hombre como nosotros, común, que tuvo también sus errores, pero que él tenía un corazón que amaba al Señor y que cuando él se equivocaba, él pedía perdón a Dios con todo su corazón. Por eso él aprendió algo que yo quisiera que aprendas. Lo he aprendido también en mi vida con mis errores y con mis aciertos, y esta palabra siempre ha sido de bendición para mi vida. Él dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¡Wow! Eso es lo que Dios busca. Tú escudriñas los corazones. Él sabe la intención con la cual te acercas a presentar tus peticiones. Él sabe lo que vas a hacer. Él sabe aún con los resultados, con las bendiciones que vas a recibir, cuál va a ser tu actitud. Por eso dice: por eso yo con la rectitud de mi corazón. O sea, David había aprendido de sus errores y tenía temor de Dios y quería realmente vivir una vida íntegra. Por eso es que con lo mejor de su corazón, él aprendió a hacer esta petición, ¿no? Y él se presenta delante de Dios y lo exalta. Dice: Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo no te digo que le digas Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino que tú le adores, que tú le exaltes con los frutos que Él ha producido en tu corazón. Dios Padre Santo, grande, bueno, mi Rey, mi Señor. Eso es adorarle, eso es exaltarle, eso es entrar en su presencia con la actitud correcta. Pero también dice, ¿no?, que conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. O sea, Él está orando, intercediendo por el pueblo para que Dios siempre guíe sus corazones, para que Dios guíe los pasos de su pueblo, para que el pueblo sea buscador de la presencia de Dios, para que ellos aprendan a vivir conectados con Dios. O sea, no solamente entra y pide: Señor, yo necesito esto, aquello, no, sino primero le adora, luego busca que su pueblo tenga conexión con Dios. ¿Vieron? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos siempre pidiendo a favor de otros, de los que de repente no conocen mucho de la palabra, de los que son nuevos, de los que son pequeños espirituales, o de los que están totalmente lejos, no conocen nada de Dios, pero que a través de tu vida, a través de tus oraciones, a través de tus enseñanzas, ellos puedan ser acercados a Dios, ellos puedan amigarse con Dios, reconciliarse con Dios y encontrarse con Dios, ¿sí? Y él sigue, ¿no?, pidiendo en su oración en el versículo 20. Dice: después David dijo a toda la congregación, en el 19, dice: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa, para lo cual yo he hecho preparativos. David no le dijo: Señor, yo quiero que le des fama, gloria, honra. Señor, yo no, te pido que tú, Señor, estés siempre con él. No, él le dice: Señor, que le enseñes, que le guíes, para que él tenga un corazón ligado a ti, un corazón que ame tus enseñanzas, tu palabra, que ame y quiera obedecer tu palabra. Eso es lo que David pedía a favor de su hijo. Esa es la enseñanza que nos deja David a través de estos versículos, ¿sí?
Él rinde su corazón delante de Dios, le exalta y pide, intercede a favor de los demás y de David. Pero vamos a ver también de Salomón, otro testimonio de vida a través de unos versículos, ¿sí? Vamos a ver en Primera de Crónicas. Perdón, aquí no puse la cita. Segunda de Crónicas, préstame la anotación, préstame la anotación. Segunda de Crónicas 1, Segunda de Crónicas 1, Segunda de Crónicas 1, y vamos a ver del versículo 6 al versículo 12, ¿sí? Del versículo 6 al versículo 12. Anótalo, si puedes leer todos los capítulos, o sea, todo el capítulo o todo el versículo, va a ser muy buenísimo para tu vida. La verdad, hay ricas enseñanzas aquí. Pero vamos a leer por la premura del tiempo, solamente del versículo 6 al versículo 12. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos, ¿sí? Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Esta es una gran bendición. Después de Salomón haber exaltado, haber llevado al pueblo a la presencia de Dios y haberle rendido esa tremenda adoración, un sacrificio enorme, una ofrenda enorme, 1000, dice 1000 holocaustos. O sea, sacrificó muchos animales para rendirle ofrenda a Dios, ¿sí? Él se va a casa y esa noche Dios se le revela en sueños y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirías tú si Dios accede a tus peticiones? ¿Qué le pedirías, no? Salomón le dijo al Señor: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y este es el pedido: dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo grande, a este tu pueblo tan grande? Le dice a este tu pueblo. Él ya era rey. Él no decía a este mi pueblo. No, porque él sabía que había sido puesto rey por Dios. Él sabía que aunque el reinado era por herencia, el que había puesto por rey a su padre David fue Dios. Y quien le dio el reinado a Salomón fue Dios. Quien le dio la vida a Salomón fue Dios. Por lo tanto, él exaltaba a Dios, adoraba a Dios y le decía: Señor, dame sabiduría y ciencia para dirigir a este pueblo tan grande, porque yo no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios, esta oración, esta petición le agradó a su corazón. Y Dios dijo: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, dice el Señor, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Wow! ¡Qué gran promesa de Dios! Cómo Dios, su palabra, puso el sello a su declaración. Vemos una vez más cómo este rey primero rindió su corazón delante de Dios,
adorándole, exaltándole por medio de las ofrendas, de los sacrificios, ¿sí? Y después cómo exaltó a Dios, que Él fue el que lo puso como rey, y cómo llevó al pueblo. Si tú lees el capítulo 1 desde el principio, vas a ver cómo Él llevó al pueblo, a los ancianos, a los líderes, al tabernáculo, a presentarse, a que ellos puedan ser testigos de su adoración. El rey dando el ejemplo, el rey enseñando, el rey guiando, ¿sí? Y por eso la fidelidad de Dios estuvo sobre esas peticiones. Así es que es tiempo de meditar, es tiempo de pensar cómo estamos pidiendo. Estamos pidiendo como estos personajes que Dios puso en la palabra de Dios como guía y enseñanza para nosotros, ¿lo han hecho? O de repente estamos pidiendo como esos consejos que estaba dando Santiago, ¿sí? Estaba diciendo que pedíamos mal porque era conforme a nuestros intereses particulares, ¿sí? Quiero que sepas que la oración de David tuvo un resultado y está en el mismo capítulo de Segunda de Crónicas 1 y empieza en el versículo 1 que dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. O sea, Él fue el que lo exaltó. ¿Quieres la bendición de Dios realmente? ¿Quieres ser alcanzado, llenado por Dios? ¿Quieres que tus oraciones, tus peticiones tengan respuesta de Dios? ¿Quieres que tus peticiones exalten el nombre de Dios? ¿Quieres que tus peticiones reciban la intervención divina de Dios? Yo te animo a que puedas orar ahora conmigo, revisando tus peticiones, tus oraciones. Y si tu petición antes había sido errada, tal vez no entendías cómo orar, tal vez pedías respetuosamente, pero pedías solamente para ti y sin pensar en exaltar a Dios, en adorar a Dios y en luego testificar a Dios, o sin involucrar en tus oraciones peticiones para otras personas también, el bienestar de otras personas. Yo te animo a que puedas involucrar en tus oraciones a estas peticiones, ¿sí? Peticiones por tus amigos, tus familiares, tus amistades, peticiones por las personas que tú conoces que están yendo por mal camino. Pedí para que ellos puedan ser alcanzados por el amor y la misericordia de Dios, porque ellos puedan conocer al Señor. Y si hay peticiones que todavía no has recibido respuestas y tal vez te sobrevino de repente la desesperación, el cansancio y te enojaste y pensaste que Dios no había escuchado tu oración, quiero que sepas que sí, Él escuchó cada una de tus oraciones, cada una de tus peticiones. En medio de tus lágrimas Él estaba ahí, trayendo consuelo, consolando, secando tus lágrimas, levantándote cuando te caías. Él es el que ha esforzado tus